En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Y bueno, como ustedes saben, estamos haciendo un estudio sobre la primera carta del apóstol Juan y hoy vamos a continuar con ese estudio haciendo un breve resumen. Hace 2 semanas hablamos de la importancia de tener conciencia de nuestro pecado, muy importante, y la semana anterior tocamos el tema de la confesión. Dijimos que cuando venimos al Señor en arrepentimiento, confesándole nuestras faltas, Él nos perdona y nos ayuda a restaurar nuestra comunión con Él. Y concluimos algo que es muy importante entender, y es que todo cristiano peca. No existe un creyente perfecto. Es cierto que somos una nueva creación. Es cierto que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Es cierto que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Todo eso es cierto, pero en la práctica ninguno de nosotros manifiesta una obediencia perfecta al Señor. Por un lado es imposible, escuche, es imposible que la vida de un creyente genuino esté definida por el pecado. Hablamos sobre eso. Es decir, no es posible que un creyente verdadero pueda vivir en un patrón ininterrumpido de pecado. Sigo repitiendo esto porque es importante que nos quede claro. A esto Juan le llama andar en tinieblas, lo vimos hace 2 semanas, andar en tinieblas. Y él dice, no, el que anda en tinieblas es un mentiroso si dice que cree. Pero después dice, si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo. Entonces hay un balance, ¿no? Hay un balance allí. Nuestra vida no puede estar definida por el pecado, pero tampoco podemos decir, no, yo soy perfecto, nunca peco. Ninguno vive una vida inmaculada, ninguno de nosotros. Es una realidad, todos le fallamos al Señor, escuche, constantemente. De repente hay veces que no nos damos ni cuenta. Y ahí es donde entra el tema de la conciencia, que cuando usted empieza a tener más conciencia, se da cuenta de cómo permanentemente le fallamos al Señor. Y de diferentes formas. Fue lo que dijo Juan en el verso 10 del capítulo anterior. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que una conclusión de lo que hemos visto hasta ahora es que la vida del creyente se caracteriza por un ciclo. Es un ciclo de reconocimiento del pecado, de confesión de ese pecado, de arrepentimiento y de perdón de parte de Dios. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida es un ciclo aquí en la tierra. Permanentemente nuestra vida está girando en torno a estas 4 cosas que acabamos de decir. Ahora, a medida que vamos creciendo en nuestro caminar con el Señor, sabemos también, lo hemos hablado, vamos siendo transformados poco a poco, progresivamente, según la imagen de Cristo. Y eso en la práctica tiene que producir una disminución progresiva en nuestro pecado. Por eso es que hemos dicho, si decimos que somos creyentes, pero somos la misma persona de hace 10 años, hay un problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos decir, ya somos perfectos, pero tampoco podemos quedarnos como estábamos antes. Hay un cambio, debe haber un cambio. Hemos sido completamente perdonados, eso lo dijimos la semana anterior, que es una gran bendición. Completamente perdonados gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Dijimos la semana anterior que legalmente hemos sido declarados libres de culpa, ¿lo recuerda? Hablamos del tema del juez y cómo legalmente el cristiano es declarado completamente libre de culpa. La justicia perfecta de Cristo es acreditada a la cuenta del creyente, y pusimos el ejemplo que cuando Dios mira al creyente, cuando Dios nos mira a uno de nosotros, realmente ve a Cristo, ve la justicia de Cristo. Dijimos también que todo pecado pasado, presente y futuro en la vida del creyente ha sido completamente perdonado desde un punto de vista legal, declarados libres de culpa. Pero también hablamos que hay un aspecto relacional del perdón. No sé si lo recuerda. Dijimos que el pecado tiene un efecto negativo en nuestra relación con Dios. Rompe nuestra comunión con Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, se crea una desconexión entre nosotros y el Señor. Eso lo hemos experimentado
Todos, todos. Y esa desconexión de repente a veces se manifiesta en una sensación en que como que no podemos orar. No sé si a usted le ha pasado. Usted peca y es más difícil orar. Es más difícil volver a entrar en esa presencia, en esa comunión con el Señor. Y también hablamos que la forma de restablecer esa comunión es a través de la confesión. A través de la confesión. Cuando nosotros venimos al Señor a confesar nuestro pecado en arrepentimiento, ¿qué pasa? El Señor nos perdona en ese aspecto relacional y nuestra relación vuelve a ser otra vez como era antes de haber pecado. Ahora, en esta mañana vamos a hablar de algo muy importante, muy interesante. Y vamos a ver el papel que juega el Señor Jesucristo en el restablecimiento de esa comunión nuestra con Dios cuando pecamos. Él juega un papel muy importante. Y también vamos a hablar del Señor Jesús como aquel quien logra la reconciliación plena entre el hombre y Dios. Solamente 2 versos en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, los versos 1 y 2. Vamos a ponernos de pie, va a ser rapidito. Este va a ser el gimnasio de hoy, arriba y abajo. Primera de Juan, capítulo 2, los versos 1 y 2. Dice el Señor: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es palabra de Dios. Ahora sí ya nos podemos sentar. Pasaje muy importante, muy rico. Va a requerir que ustedes se pellizquen un poquito. Si de repente a la mitad del mensaje le da como sueño, entonces de repente dígale ahí a su vecino que si lo ve así como somnoliento, le meta un pellizco y verá que eso ayuda a que se despierte. Es importante porque este es un pasaje que puede ser muy mal interpretado. Especialmente la parte final, el segundo verso, muy mal interpretado. Y de hecho ha sido muy mal interpretado y ha permitido que surjan doctrinas completamente falsas, completamente equivocadas, completamente antibíblicas. Entonces, iniciamos con la primera frase de nuestro pasaje, en el primer verso. El apóstol hace un llamado a los creyentes, incluyéndonos a nosotros, a vivir en santidad. Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea que todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora, Juan dice, la conclusión es: esto se los he dicho, ¿para qué? Para que no pequen. Él ha dejado en los versos anteriores en claro que el que dice no haber pecado es un mentiroso, ya lo dijimos, pero al mismo tiempo nos exhorta a todos los creyentes a vivir en obediencia al Señor. Y estas palabras son un mandato realmente. O sea, él no dice: hijitos míos, si les parece, no pequen. Si están de acuerdo, no pequen. No, es un mandato, es imperativo. Juan hace uso de su autoridad apostólica. Era ya un hombre anciano, un hombre de edad avanzada, y era considerado un padre espiritual para todas estas iglesias a quienes él les estaba escribiendo, y por eso él les dice: hijitos míos. Es como si Juan dijera, y lo reescribí de esta forma para que podamos comprender el significado del texto de una manera un poquito más clara. Hijitos míos, yo sé que en esta existencia no es posible erradicar por completo el pecado de nuestra vida, pero debemos esforzarnos por vivir en obediencia al Señor, teniendo en cuenta que el pecado siempre afecta nuestra comunión con Él. Básicamente, es lo que Él nos está diciendo. Nos llama a tomar una posición activa con respecto al pecado o contra el pecado. Y es un llamado que concuerda con llamado que también nos hace el apóstol Pablo en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Filipenses 2:2 él nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Otras palabras, no es soy salvo, entonces me siento a ver televisión, a santificarme, a ver cómo soy más como Cristo mientras veo novelas. No pasa así. No es así. Pablo también dice en Colosenses 3:5 que debemos hacer morir en nosotros todo lo que sea terrenal. O sea que hay una posición activa de parte nuestra. No somos pasivos a la hora de mortificar el pecado que hay en nosotros.
¿Cuál es el punto? Escúcheme, no podemos caer en el error de pensar que como no podemos vencer del todo el pecado, porque eso es una realidad, no podemos vencer del todo el pecado, entonces de repente decir, bueno, como no puedo vencer el pecado, entonces ¿para qué vivir en santidad? ¿Para qué tratar? O sea, ¿para qué tratar de hacer algo que no puedo lograr? Tenemos que tener cuidado con eso, porque es de hecho todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros sabemos, hermanos queridos, que el pecado resulta que ya no tiene dominio sobre nosotros. Si usted es un creyente, el pecado ya no tiene dominio sobre usted. Eso no significa que usted nunca peque, pero sí significa que el pecado no tiene dominio sobre usted. Y todos, absolutamente todos los cristianos, estamos llamados a vivir en obediencia al Señor. Dice Juan en nuestro verso, les escribo estas cosas para que no pequen. O en otras palabras, les escribo para que se esfuercen por vivir vidas agradables a Dios. La pregunta es esta, ¿podemos hacerlo? Y la respuesta es sí, claro que sí. Y no solamente podemos hacerlo, pero debemos hacerlo. Estamos llamados a hacerlo. Esto lo hemos dicho muchas veces y es tan importante que quede en nuestro corazón. Y es el hecho de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero es una realidad, es una verdad. El Espíritu de Dios vive dentro del creyente y nos capacita para hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Nos capacita para vivir una vida digna de Dios. Solos no podemos, pero no estamos solos. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, habiendo dicho todo eso, que suena muy bonito y es verdad, por el otro lado, la otra cara de la moneda es que tenemos capacidad para pecar, lo hemos hablado. El pecado todavía nos afecta y nuestras vidas todavía no son perfectas. Eso también es una realidad, todos pecamos. Sabiendo estas cosas, el apóstol continúa escribiendo en el primer verso de nuestro pasaje estas palabras. Muy importante, escuche. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, interesante, ¿no? Fíjese esto, en el lenguaje original esa primera frase, y si alguien peca, tiene la connotación de una muy alta probabilidad de ocurrencia. Recuerde que en el idioma original tiene unas connotaciones que el inglés o el español no tienen. Entonces, cuando usted lee eso, pues puede ser un poco confuso, ¿no? Porque es como si Juan diera por hecho que habrá quien no peque, pero resulta que es el contrario, es justamente lo contrario. Lo que Juan está queriendo decir es, y si alguien peca, y en efecto sucederá. Esa es la idea de la frase. O mejor dicho, cuando alguien peca. No es sí, pero cuándo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el alguien? Cuando él dice, y si alguien peca, ¿quién es alguien? Se refiere a los creyentes. Acuérdense que él está escribiendo una carta a creyentes. Y les dice, si alguien peca, en otras palabras, si alguno de ustedes peca o cuando alguno de ustedes peque, ¿cierto? O para decirlo de una manera más clara, cuando los creyentes pecamos, ¿qué dice Juan? Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan presenta a Jesucristo como un abogado. Interesante, como un abogado. Entonces vamos aquí a usar nuestra imaginación un poquito. Esto es lenguaje legal, ¿no? Es lenguaje legal, haga de cuenta que usted está en una corte. Y en esa corte hay varios personajes. Está el juez, está el abogado defensor, está el abogado acusador y estamos nosotros, que somos los acusados. ¿Quién es el juez? El juez es Dios Padre, quien posee una santidad absoluta. Es el Dios de quien la Escritura dice, nadie es santo como tú, Señor, fuera de ti no hay nadie más. Eso está en primera de Samuel 2:2. El juez es ese Dios santo que exige un estándar de perfección. Estándar que nos recuerda Santiago, el hermano del Señor, que es imposible de cumplir cuando nos dice, cualquiera que cumpla toda la ley, pero falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. No nos ayudes tanto, Santiago, ¿no? O sea, sí. Cualquiera que falle en uno, ya, falló todos. Oh, ok, está como complicado, ¿no? Esa es la santidad del juez.
Y la santidad de este juez no le permite pasar por alto el pecado, pero escuche lo hermoso. En un acto de amor, ese mismo juez ha seleccionado a nuestro abogado. ¿Ah? El juez selecciona al abogado, y muy importante, hay una relación muy especial entre el juez y el abogado defensor. Están muy cercanos, hay una gran intimidad entre el juez y el abogado nuestro. ¿Quién es ese abogado acusador? Vamos a hablar ahora del otro. ¿Quién será el abogado acusador? ¿Quién cree usted? ¿Ah? Satanás. Satanás es el abogado acusador. Ese es el que habla al oído del creyente cuando éste peca o cuando pecamos, para hacernos pensar que no somos creyentes de verdaderos. Yo creo que a todos nos ha pasado. No sé si usted alguna vez seguramente ha escuchado palabras como: y tanto que dices ser cristiano, ¿no? Tan cristianito, ¿no? Tan cristianito, y mira lo que hiciste. Eres un hipócrita. En alguna medida todos hemos escuchado esa voz, ese mensaje. La Biblia presenta a Satanás como el acusador de los creyentes. El mismo Juan escribe en Apocalipsis 12:10 las siguientes palabras. Escuche: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Escuche, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ese es el trabajo de Satanás, parte del trabajo, acusar al creyente de día y de noche. Es interesante que Juan habla y afirma que Satanás nos acusa delante de Dios día y noche, o en otras palabras, no para, es lo que está diciendo. Es un acusador que no descansa, es un acusador que busca cualquier oportunidad para testificar en contra de nosotros. Eso es lo que hace. Y en una forma que nosotros no podemos comprender, porque creo que no hay ningún hombre que pueda entender lo que les voy a decir. Vemos en la Biblia que Satanás tiene acceso al trono de Dios y utiliza ese acceso para acusar a aquellos que hayan sido comprados con la sangre de Cristo, o a los creyentes. Obviamente los creyentes son los que han sido comprados con la sangre de Cristo. En el libro de Job vemos esta realidad de que Satanás está en el trono de Dios. Escuchen, Job 1:6 leemos lo siguiente: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, escuche lo que dice: Satanás vino también entre ellos. Satanás está entre los hijos de Dios. Y mire lo que pasa. ¿Qué hace Satanás? Usted conoce probablemente la historia, se ha leído el libro de Job. Satanás le dice al Señor acerca de Job. Job era un hombre de una conducta intachable. Satanás le dice: él es así porque tú lo has bendecido. Por eso es que él se porta bien. Verso 11 del capítulo 1 de Job, mire lo que dice Satanás al Señor: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, escuche esto, y verás si no te maldice en tu misma cara. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Bueno, usted sabe la historia. Le dice: puedes tocarlo, puedes, pero no lo puedes matar. Y al final el Señor bendijo grandemente a Job después de mucho sufrimiento. Pero ¿cuál es el punto para nuestro mensaje? Ahí está el acusador, tratando de hacer caer a uno de los fieles hombres de Dios, a Job. Dijimos que el acusador no descansa. El acusador va a buscar siempre por todos los medios entorpecer nuestra relación con Dios. Adicionalmente a eso, ¿qué hace? Busca robarnos el gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación a todos nosotros. Porque ¿qué hace? Trae culpa y trae condenación a nuestra vida. Y utiliza obviamente el pecado nuestro para hacer eso. ¿Qué es lo que él busca? Que nos alejemos de Dios. Eso es lo que él quiere. O sea, esto es importante que nos quede claro. Al final del día, ¿qué es lo que busca Satanás? Bueno, Satanás busca quedarse con la mayor cantidad de almas posible. ¿Ok? Ahora, al creyente
obviamente, y ahorita vamos a hablar que ahí no tiene caso porque no puede ya ganar, ya Jesucristo ganó, pero no significa que no siga molestando y que no siga testificando en contra nuestra, buscando alejarnos de Dios, buscando que nuestra comunión con el Señor se rompa. Eso es lo que Él quiere. Entonces aquí sale un principio muy importante. Hemos dicho, y espero que todos estemos de acuerdo, que todos pecamos, ¿cierto? Le voy a dar un gran consejo, hermano mío. No es si usted peca, no. Cuando usted o yo pequemos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Arrepentirnos rapidito y pedir perdón rapidito y volver al camino. Lo que es un grave error es pecar y quedarse ahí. No, es que yo no soy digno, yo no sé qué, yo sí sé cuándo, yo no puedo. Y pasa más tiempo, y pasa más tiempo, y Satanás encima, y cuando se viene a dar usted cuenta, su relación con Dios está fría. Está fría. No podemos hacer eso, porque es justamente lo que Él busca. Ya dijimos que día tras día, no a veces, pero día tras día, Satanás utiliza nuestro pecado para acusarnos delante de Dios. Y note que digo nuestro pecado, yo no le estoy echando la culpa a Satanás de nuestro pecado. Nosotros pecamos solitos, no necesitamos ayuda, créame. Pero Satanás se aprovecha de esa capacidad que tenemos. Ahora hablemos del gran abogado, ya dejemos al enemigo a un lado, no le demos tanta importancia. Nuestro gran abogado, ¿quién es? A ver, como si hubiéramos desayunado, hermanos queridos. ¿Quién es el abogado? Jesús. El Señor Jesús es nuestro gran abogado. Y si bien el abogado acusador no descansa, como ya lo dijimos, escuche qué hermosura esto. Su abogado, Sarita, tu abogado, jamás ha perdido un caso. Nunca ha perdido un caso el abogado Jesucristo. Juan 6:39 dijo el Señor Jesús, escuche, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Tiene un récord perfecto el Señor Jesús. La insistencia permanente de Satanás no ha logrado ni va a lograr doblegar a nuestro abogado Jesucristo. Por más que intente, no importa lo que intente, no importa las acusaciones que Satanás lance contra nosotros, escuche, nunca podrá lograr que el destino eterno del creyente cambie. ¿Estamos de acuerdo? Puede molestar. Y si le damos mucho espacio, puede afectar nuestra relación con Dios. Sí puede hacerlo. Pero hermanos, cuando una persona pone su fe en Cristo de verdad, el destino eterno de esa persona es la eternidad, la gloria eterna en la presencia de Dios, y Satanás no puede hacer absolutamente nada para cambiar eso. Qué bueno, ¿ah? Ahora, también podemos decir que nuestro abogado intercede por nosotros día tras día, así como el enemigo está tratando de hacer daño día tras día. Bueno, Jesús día tras día está intercediendo por nosotros, ayudándonos a recuperar esa comunión que perdemos cada vez que nosotros pecamos. Y repito, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando confesamos al Señor nuestro pecado, ahí está el Señor Jesucristo intercediendo ante el Padre por nosotros. En Romanos 8, los versos 33 y 34, el apóstol Pablo habla del poder intercesor, enfatiza el poder intercesor del Señor Jesucristo, de nuestro abogado. Mire lo que dice. Qué importante esto también, mire. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta a esa pregunta es nadie, ¿ok? No está ahí, pero está implícita. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el mismo Pablo le recuerda a Timoteo, palabras muy hermosas, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Otra peculiaridad de nuestro abogado es que Él nos entiende. ¿Usted sabía que Jesús le comprende a usted? ¿Entiende sus dificultades? ¿Entiende sus luchas y las mías? ¿Por qué? Pues porque experimentó la condición humana de manera plena.
El Señor Jesucristo conoce la debilidad del hombre. El autor de Hebreos lo dice de la siguiente forma, en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Usted sabía que el Señor Jesús fue tentado en todo? No hay una tentación que usted pueda pasar que usted diga, yo creo que el Señor no la pasó. Pero no solamente el Señor las pasó todas. O sea, las enfrentó todas, las resistió todas. No hay nada que nosotros podamos decir, no, es que mi tentación es distinta. El Señor Jesús no sabe por lo que yo estoy pasando. No. Tenemos un abogado que nos entiende, nos comprende, en todo fue tentado, al igual que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que jamás pecó. Y porque nunca pecó, ¿cómo lo llama Juan en nuestro pasaje? Jesús el justo, Jesucristo el justo, el justo. Eso es lo que vemos en el primer verso de nuestro pasaje. Escuche, se necesita un intercesor perfecto para defender a seres imperfectos ante el juez perfecto. Lo voy a decir otra vez. Se necesita un intercesor perfecto para defender a seres imperfectos como nosotros ante el juez perfecto. ¿Cuáles son las credenciales de este abogado? Bueno, podemos decir muchas cosas, pero digamos unas pocas. Su perfecta justicia, un carácter inmaculado y una esencia de verdad, muy importante. Sí, cuando usted está en la corte es muy importante decir la verdad, ¿de acuerdo? Hay que jurar. La idea de jurar es para que la gente se asegure de decir la verdad. Y decir una mentira habiendo jurado es perjurio, ¿no? Nuestro abogado no miente, porque él se identifica como la verdad. Él es la verdad, dice en Juan 14:6. Y fíjese la diferencia con el acusador. Mientras Jesús es la verdad, yo soy la verdad, el acusador, la Biblia lo llama el padre de la mentira. No pueden ser más antagonistas los dos, antagónicos. No pueden ser más antagónicos, más distintos, más diferentes. Son completamente diferentes. Como dijimos, es un abogado absolutamente eficiente y gracias a esa impecable defensa podemos decir, todos los creyentes, si usted es un creyente en Cristo, usted puede decir estas palabras: no hay condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Se los digo una vez más, no cometamos el error, hermanos, de alejarnos del Señor cuando pecamos. Yo creo, si algo nos queda de este mensaje, algo práctico, que sea eso. Que la próxima vez que usted peque, trate de, a la mayor brevedad, volver al Señor. A la mayor brevedad: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Confieso que te he fallado, ayúdame, por favor. ¿Y el Señor qué va a hacer? Lo recibe de vuelta. Si usted es rápido, el enemigo no va a poder hacerle tanto daño. Pero si usted se demora, ahí está listo. Ahí está listo para caer encima y hacer todo el daño que pueda. Rápidos, hermanos. Seamos rápidos para arrepentirnos de nuestro pecado. Llegamos al segundo verso de nuestro pasaje, donde Juan escribe: él mismo, hablando de Jesús, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces aquí es donde les decía yo al inicio: pídale a su vecino, hermano, que si le ve durmiendo le meta un pellizco, porque esta parte es importante, pero es un poquito densa. Tenemos que aprender, ¿cierto?, a escuchar cosas que de repente a veces son un poquito más complejas, pero son muy importantes. Tiene un contenido teológico muy importante lo que vamos a ver. Entonces, téngame paciencia y atienda. Usted sabe que a través del Antiguo Testamento vemos el sistema de sacrificios. ¿Que quién instituyó? Dios. Dios instituyó un sistema de sacrificios para el perdón
de los pecados de su pueblo Israel. Básicamente, ¿qué hacían? Bueno, el Señor nombró sacerdotes y los sacerdotes presentaban animales ante el Señor y los sacrificaban, los mataban para expiar o para cubrir o para anular los pecados del sacerdote y los del pueblo. Hebreos 9:22, el autor de Hebreos escribe lo siguiente. Dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque de repente alguien preguntará, pero ¿y por qué tanta sangre? Bueno, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo en Romanos 6:23. Y esta práctica de sacrificios era permanente, era una constante. Durante unos más o menos 1500 años, Israel estuvo ofreciendo sacrificios primero en el desierto, ¿se acuerda? Cuando salieron de Egipto, el Señor les mandó a construir un templo móvil, que es el tabernáculo. Y en ese templo móvil, bueno, los israelitas ofrecían sacrificios y posteriormente cuando se construyó el templo en Jerusalén, allí también se ofrecían los sacrificios hasta el año 70 cuando los romanos acabaron con la ciudad y con el templo. O sea que por muchos años esto continuó pasando, incluso después de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué eran permanentes los sacrificios? ¿Por qué? Bueno, porque eran incapaces de cubrir de manera definitiva los pecados de las personas. Por eso es que tenían que seguir matando y seguir matando y seguir matando, porque la gente seguía pecando, entonces había que seguir matando, para cubrir esos pecados. Piénselo como cubrir, como si usted le echa tierra a algo, bueno, aquí le echa sangre, tiene los pecados y los cubre con sangre. Pero bueno, y echan más, se necesita más sangre para volverlos a cubrir. Pero volvieron a pecar, bueno, más sangre para volverlos a cubrir, y era un ciclo interminable. Ahora, estos sacrificios, escuche, esto es importante, eran una sombra, eran un tipo, una antesala de un sacrificio final y definitivo que usted y yo sabemos cuál es. El Señor Jesucristo, a través del cual Dios ofrecería al hombre la reconciliación, palabra vital, reconciliación. Todos éramos enemigos de Dios, pero el Señor nos ha ofrecido la reconciliación, el perdón de nuestros pecados por medio de ese cordero. Por eso se le llama el cordero de Dios, porque muchos animales que se mataban eran corderos, no eran solamente corderos, pero muchos eran corderos. Este es el cordero de Dios. Y ahora, algo muy interesante con respecto a este cordero, al Señor Jesús. Fue no solamente el sacrificio definitivo, pero fue la ofrenda. En otras palabras, Jesús es sacerdote y ofrenda. Jesús presenta la ofrenda, pero resulta que esa ofrenda es Él mismo. Sacerdote y ofrenda. El autor de Hebreos nuevamente habla de esto en Hebreos 7, los versos 26 y 27. Mire lo que dice. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Ahora escuche, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando Él mismo se ofreció. Jesús hizo esto una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. O sea que el sacrificio es definitivo. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Con respecto al efecto definitivo de esta ofrenda que el Señor Jesús entregó en la cruz, nuevamente el autor de Hebreos dice esto: porque por una ofrenda Él, hablando de Cristo, por una ofrenda Él ha hecho perfectos, escuche, para siempre a los que son santificados. ¿Qué significa eso? Hermano, usted cree en Cristo, usted legalmente es hecho perfecto para siempre. Y cuando usted se vaya de este mundo, será perfecto en la práctica.
Qué lindo eso. Y todo eso se los he dicho porque esta nos ayuda a comprender el verso 2. Sin esta información es más difícil entender el verso 2, que es denso. Se lo voy a leer una vez más el verso 2. Él mismo, Jesús, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Propiciación, palabra complicada, difícil, una palabra puramente bíblica, palabra que de hecho muchas traducciones no usan ya. Es la traducción de la palabra griega hilasmos, que significa calmar, propiciar es calmar. Sí, es como si su esposo se pone bravo y usted, tranquilo, mijo, ahí lo está calmando. Básicamente esa es la idea. Venga, le doy su sopita, tranquilo. ¿Ah? Propiciación es calmar, es apaciguar. ¿Qué es lo que cómo lo aplicamos en el contexto del verso? Bueno, el apóstol Juan está diciendo que el Señor Jesucristo calmó a Dios, apaciguó a Dios, calmando la ira de Dios. Esa ira que es producida por el pecado. El Señor Jesús calma al Señor, calma a Dios, calma la ira. Y justamente ese apaciguamiento, esa calma de Dios, permite que nosotros, los hombres, podamos recibir o tener reconciliación con Dios. Esa es la idea. En Romanos 5:1 Pablo lo dice de esta forma: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es como que el Señor lo calma, entonces ahora sí podemos tener paz, porque el pago de esa justa ira, no me malinterprete, no piense ahora que estamos diciendo que es que esa ira de Dios es injusta. Al contrario, es justa. Pero viene el Señor Jesucristo y la apacigua, obviamente cargándola en Él mismo. ¿Se acuerda cuando Él le dice en Getsemaní: Padre, si he de pasar esta copa? Cuando Él habla de la copa, está hablando de la copa de la ira de Dios. Eso es lo que significa la copa. Entonces el Señor apaciguó al Padre, ha calmado la ira divina. Y en ese sentido, o eso es lo que significa, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La ira que produce a Dios nuestro pecado fue apaciguada porque el Señor cargó con el pecado nuestro. ¿Entendemos? Yo sé que es muy teológico, pero es importante. Ahora, lo que sigue en el verso es donde yo les digo que hay que tener un cuidado tremendo, porque puede dar lugar y ha dado lugar a interpretaciones supremamente equivocadas. Dice Juan, él argumenta que el Señor Jesucristo es la propiciación, dice, por nuestros pecados, pero luego mire lo que dice: y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No podemos sacar ese verso, ahí está. Entonces, para entender lo que le está diciendo, vamos a mirar primeramente el contexto. ¿A quién le está escribiendo? ¿A quién le está escribiendo originalmente Juan? Bueno, esta carta está siendo escrita, como ya dijimos, a diversas iglesias en el área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. A eso se les está escribiendo, a ciertas iglesias. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el apóstol dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, la palabra nuestros en el contexto se refiere a los creyentes de ese día. Lo podemos aplicar a nosotros y también aplica a nosotros, pero estamos hablando contextualmente, ¿cierto? En el contexto se refiere a los creyentes a quien él se está dirigiendo en esa carta específica. Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando dice: y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero? Cuando usted lee esa frase, o sea, lo que parece indicar a primera vista es que el Señor Jesucristo es la propiciación por los pecados de toda persona. ¿Sí o no? O sea, si yo leo eso, lo primero que pienso es: wow, entonces Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo. La pregunta que hay que hacerse es esta: esa conclusión, llegar a esa conclusión, ¿es consecuente con el resto de la doctrina bíblica, que claramente afirma que no toda persona será salva? Eso está perfectamente claro, y la respuesta es no. Esa conclusión no puede ser.
Porque si yo saco esa conclusión, entonces hay un sinnúmero de escrituras que, ¿cómo las voy a explicar? La respuesta es no. Todos sabemos que no toda persona será salva. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y ese es otro tema, les repito, teológico de gran importancia. Voy a ser breve, hermanos, ya casi termino, pero les ruego que pongan atención en este final. Mire, escuche, el sacrificio de Cristo es suficiente. Cristo es Dios. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. O sea, es suficiente. Potencialmente tiene la capacidad para salvar al mundo entero. Pero es aplicable solamente a los que creen. ¿Lo entendemos así? Nosotros no podemos decir que Cristo murió por toda persona y le voy a decir por qué. Porque si así lo hacemos, ¿cómo explicamos que muchos se pierden? No son pocos los que se pierden, son muchos. Lo dijo Jesús, ahorita se lo muestro. La única manera de explicar eso sería concluir que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Es como decir, bueno, Cristo tenía la intención de morir por todo el mundo, pero no pudo. No fue suficiente. Sí, Él murió por todo el mundo, pero no pudo salvar a todos, salvó a algunos. Y no es la manera de ver el sacrificio de Cristo. ¿No nos dijo el Señor nuevamente que Él no pierde a ninguno de los que el Padre le da? O sea que no puede ser por ese lado, no puede ser que el sacrificio fue insuficiente. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo podemos explicar que muchos son esos que entran por la puerta ancha? ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? Dice Jesús, son muchos los que entran por la puerta ancha, que lleva ese camino ancho que a su vez conduce a la perdición. ¿Cómo explicamos eso? Si el propio Señor lo dijo. Luego dijo, en el verso 14 de Mateo 7, estrecha, ¿se acuerda? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y luego dice, y pocos son los que se salvan. Entonces, ¿cómo explicamos todo esto? Bueno, queda claro que cuando el apóstol Juan dice que Cristo es la propiciación por los pecados del mundo entero, no está diciendo que toda persona será salva. No puede estar diciendo eso. Juan 3:16, el verso más conocido de la Biblia, escrito por el mismo Juan, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, a todo el mundo, amó a la humanidad, ¿de acuerdo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y aquí viene el filtro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La implicación de este verso es que el que no cree se pierde. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que está diciendo, si lo vemos del otro lado, es el que no cree se pierde y no tendrá vida eterna. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, cuando Juan dice en nuestro pasaje que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero, escuche lo que está diciendo. En el contexto del verso, está diciendo que el sacrificio de Cristo reconcilió con Dios no solo a los creyentes de las iglesias a quienes Juan dirige la carta en un sector específico, en un área específica, sino a creyentes de cualquier lugar, del mundo entero. ¿Qué significa eso? No importa dónde uno viva, no importa la raza, no importa el idioma, no importa nada de eso. ¿De acuerdo? Lo que importa es creer. O sea que Juan está dejándonos saber que toda persona en toda parte del mundo que ponga su fe en Cristo es salva. Esa es una interpretación y es la más aceptada. Hay una segunda, se las digo, a ver si a usted qué le parece, si le parece mejor. La segunda interpretación es que Juan está diciendo, cuando dice por nuestros pecados, está hablando de los judíos, y por los de todo el mundo está hablando de los gentiles. Yo no estoy tan convencido de eso. Me parece que tiene más sentido la otra, pero bueno, usted lo puede decidir. Entiendo que hay personas muy prestantes que favorecen ambas, o sea que yo no me voy a poner a pelear por eso. ¿El punto cuál es? Toda persona que cree en Cristo es salva. Eso es lo que importa. Al final del día, eso es lo que importa. Será reconciliado con Dios y pasa de ser enemigo a ser llamado hijo de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces terminamos diciendo esto: si usted es un creyente, usted tiene un abogado que lo defiende cada vez que Satanás lo acusa cuando usted peca, y eso va a pasar.
Un abogado, ya lo dijimos, que intercede ante el Padre por usted, ayudándole a restaurar su comunión con el Señor. Y ese abogado es el Señor Jesucristo. Pero si usted no es un creyente, es importante que sepa que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para salvarlo a usted. Pero para acceder a ese gran beneficio de la salvación, ¿qué hay que hacer? Hay que creer que Jesús es quien la Biblia dice que es. Ese es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Dice Juan después en el capítulo 5 de esta carta: quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Juan argumenta en el capítulo 5, y lo veremos cuando lleguemos allá, que no creer es decirle a Dios mentiroso, porque es lo mismo que decir yo no creo en el testimonio que tú has dado acerca de tu Hijo. Esa es la idea. O sea que mi deseo, personas que estén aquí o que nos estén viendo o que nos vayan a ver, si usted no cree en el Señor Jesús, hoy es el día de la salvación. Crea, ponga su fe en el Hijo único de Dios. Usted jamás se verá defraudado. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Damos gracias a ti por ese abogado que tenemos, Señor, por ese gran abogado que tenemos en la persona de Cristo, que intercede por nosotros, y necesitamos esa intercesión, porque así como está el abogado, está el maligno tratando de acusarnos o acusándonos permanentemente. Y por eso te damos gracias, porque tu fidelidad es absoluta y estás con nosotros intercediendo ante el Padre diariamente, permanentemente por nosotros. Señor, damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y por haber transformado nuestros corazones y darnos la esperanza que tenemos de vida eterna. Oramos por cualquier persona, Señor, que esté aquí o que nos esté viendo o que nos vaya a ver en algún día, en algún momento. Que tú tengas misericordia, Señor, que les permitas creer, que abras sus ojos, así como has abierto los nuestros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.